Bienvenidos a Centros en Red, el espacio de reflexión sobre el presente y el futuro de la cultura y de los centros culturales españoles. Indiscutiblemente, la cultura es un hecho político. A lo largo de los siglos, el arte, el pensamiento y la cultura han avalado o puesto en tela de juicio las realidades políticas desde esta privilegiada posición que Foucault definió como las Torres de Marfil. La eclosión de las industrias culturales y la generalización del mercado cultural ha creado una enorme fractura en esta dialéctica histórica, de tal manera que a los postulados críticos del arte le acompaña un mercado comercial no siempre sujeto a ese papel demiúrgico que tradicionalmente ha tenido la cultura. En los últimos años, la cultura se ha politizado, hasta el punto que no pocos intelectuales cuestionan su legitimidad. Sin embargo, los postulados del estado del bienestar la abocan a escenarios de servicio público, donde no son extraños los debates sobre financiación, consumo, derechos de los artistas y de los ciudadanos. ¿Cultura y política viven un idilio o se dan la espalda por miedo a alterar sus complejas relaciones? Esta es la pregunta que formulamos en el programa de hoy. Pero antes, les invitamos a conocer qué centros nos acompañan. El Museo Reina Sofía, que en el fondo se llamaría Museo Centro Nacional de Arte Reina Sofía, es un museo relativamente joven y está muy unido al régimen democrático español. De hecho, su punto de partida podemos decir que es el Guernica, la llegada del Guernica a Madrid en 1981. Es uno de los últimos grandes museos nacionales del mundo y tiene que combinar por una parte el ser foco de atracción de turismo internacional con su rol de convertirse en un foro de debate público sobre la cultura y el arte contemporáneos. Somos fundamentalmente un centro con vocación pública que contiene una extensa colección de arte contemporáneo que se exhibe no ya como colección permanente, sino a través de múltiples narraciones que van cambiando con el tiempo, y a la vez tenemos una intensa programación de exposiciones temporales. Tabacalera, aquí donde estamos, es un proyecto para construir, entre un montón de gente que no nos conocemos de nada, construir un centro social autogestionado. Un centro social autogestionado, según me parece a mi entender, es un espacio donde hacemos las cosas porque queremos hacerlas y no hay ningún otro impedimento. Hemos optado entre todas y todos por unos criterios muy sencillos de admisión que tienen que ver con la gratuidad de aquello que haces, el carácter copyleft, tendente a que sea cultura libre, y la cooperación. Es decir, que si haces aquí algo, sea gratis, sea libre y tiendas a cooperar con los demás que hacen cosas aquí, por una cuestión de reciprocidad básica. Eso tan sencillo y tan complejo es la tabacalera, a mi entender. Vamos a hablar de esta compleja relación, o sencilla, lo veremos, entre la política y la cultura. Para ello contamos con tres personas que nos van a poner luz. Montserrat Nebrera, exdiputada del Partido Popular en Cataluña y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Internacional de Cataluña. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Ferran Mascarell actualmente es director editorial, consejero delegado audiovisual de RBA y fue consejero de Cultura en la Generalitat de Cataluña. Gracias también por estar aquí. Y Rafael Miró, que es secretario de Cultura de la Comunidad Valenciana. También gracias por estar aquí. Gracias. Antes he planteado una primera cuestión que os la remito a ver qué pensáis. La cultura y la política tienen una relación fácil, se dan la espalda. ¿Cómo funciona esa relación? Empecemos por los que se dedican a la cultura. La pregunta es si tienen una relación fácil. Sí, atendiendo a que la cultura tiene un proceso fundacional en la sociedad. Depende del plano en el que las observemos, ¿no? Yo creo que la cultura y la política corresponden a dos planos distintos de la realidad. Y si intentamos meterlo en el mismo plano, entonces normalmente se confunde y se complica. El plano de la cultura es el plano constituyente de nuestra condición de seres humanos. Por tanto, es un plano constituyente y de largo plazo y de producción de ideas y de administración de imaginarios. El plano de la política es un plano más instrumental, con el que organizamos nuestra vida, nuestra convivencia, y por tanto es
gestor de ideas producidas en el plano cultural. Son dos planos distintos que normalmente se encuentran en un único lugar, que es el de las políticas públicas, ¿no? Y ahí se pueden generar, si no se entiende bien cuál es el papel de la política, se pueden generar problemas. Menos de los que parece y menos de los que se dicen, pero se pueden generar problemas, sí. ¿Vosotros también le dais a la cultura ese valor constituyente y a la política un valor instrumental, o también tiene la política un valor constituyente? Yo soy de la opinión de que como la política, entre otras cosas, incorpora pues, las normativas, que son en definitiva el derecho, y que el derecho tiene ese carácter performativo de la realidad, cuando se dice esto es así, esto va a ser así, con independencia de la capacidad o no que tengan los gestores de la cosa pública de llevar adelante esas normativas. Tengo la sensación de que de alguna manera participan de una cierta naturaleza. Primero de algo intangible hecho con tangible. Es algo intangible hecho con tangibles. Y de los cuales creo que si no hay interacción y una cierta comunión, acaba apareciendo una política que está carente de sabiduría. No digo que todo lo oculto sea sabio, pero a mí me gustaría pensar en un mundo político en el que los gestores de las políticas públicas, entre otras de las culturales, fueran algo más cultos y por tanto que conocieran mejor ese mundo del que tienen que hablar, sobre todo porque si no, aquello se opera como políticas públicas culturales se van convirtiendo en una cosa distinta que yo llamo ingeniería social. Rafael. Sí, yo desde mi punto de vista pienso que son dos conceptos complementarios. Yo entiendo, como representante en este caso del gobierno valenciano, que la política siempre debe de funcionar como un marco legislativo y que defina un poco las directrices a seguir para que el funcionamiento de la cultura pues sea el adecuado, siempre partiendo de la base de lo que es un principio básico que desde el gobierno valenciano pues estamos impulsando y sosteniendo, que es el de igualdad de condiciones. Para que se produzca una igualdad de condiciones entendemos nosotros que la política debe de ejercer un poco de juez y de organizador para que realmente después la cultura pueda desarrollarse de una manera adecuada, teniendo también en cuenta que la cultura pues debe de tener su libertad de expresión y no entrando en los contenidos de la misma, pero sí que de alguna manera establecer ese marco legislativo a través del cual pues se desarrolle la cultura de una manera lógica, coherente y justa. Seguimos en unos minutos, pero antes vamos a ver unos reportajes que hemos preparado y los comentamos. El Museo Reina Sofía, más que ser el espejo del arte contemporáneo, yo diría que es una gran plataforma del arte y la cultura contemporánea. En realidad, entre sus objetivos y su misión está el de difundir el arte, la cultura, la historia en todo su contexto, ¿no? Es explicar las múltiples narraciones que a través de la mirada de los artistas contemporáneos surgen en los diferentes contextos históricos y sociales y políticos de cada momento. Pero no lo veo tanto como un espejo, sino como plataforma, como espacio de difusión, como espacio donde se acogen las diferentes historias y narraciones, espacio de expresión del arte, de creación, espacio de crítica, de debate, mucho más que espejo. El Reina Sofía no creo que tenga, digamos, como misión el dirigir tendencias. Estamos en una sociedad en el que hay una competición por colonizar lo que es lo contemporáneo, el presente, por definir qué es la época en que estamos. Nosotros, más que intentar colonizar o dirigir las tendencias, las modas, digamos, lo que pretenderíamos más que eso es dotar a nuestros visitantes, al público, pero también al mundo general de la cultura, de una distancia, de una capacidad de análisis y de reflexión crítica sobre su propia realidad. El Museo Reina Sofía, mucho más allá de museo, que tiene una colección permanente, que esto es importantísimo y que genera muchísimas narraciones, historias a explicar a cada visitante, tiene la faceta de centro de arte que cada vez estamos potenciando más porque es lo que nos parece que va a crear el dinamismo necesario para generar debate, diálogo y para incluso repensar la propia institución.
es repensar cuál es el papel del museo en la sociedad actual, ya no de ser un contenedor del saber universal para explicárselo a visitantes que no lo conocen, sino ha de ser un espacio donde cada visitante crea su propia historia. Sí que nos planteamos cuál es nuestra incidencia en el ámbito general de la cultura. De hecho, es una reflexión que dirige casi cualquiera de nuestras decisiones. La cultura en España está muy politizada, es normal, cualquier acto de nuestra vida cotidiana creo que está politizado y la cultura no podría ser menos. Creo que se han creado bastantes mecanismos para evitar que los procesos artísticos y culturales tengan que seguir siempre los vaivenes políticos, como el Código de Buenas Prácticas actualmente existente, que eso ha hecho que se escoja un director independiente durante muchos años, lo que quizás blinda o permite que se desarrolle un proyecto cultural, un proyecto artístico, un proyecto con un discurso determinado, sin que la política le afecte tanto como podría ser en un organismo del propio gobierno, ¿no? Digamos, en el Estado español ha habido una tradición de intromisión o de participación de las decisiones políticas en las cuestiones culturales muy lejana. Incluso hay quien ha dicho que ciertas inercias del franquismo se transmitieron también a la época democrática. Ahora, en los últimos años, está haciendo un esfuerzo que responde también a una demanda social y también de distintos sectores culturales para lograr mayores campos de autonomía respecto a las decisiones políticas. Por lo tanto, estamos en un proceso, esperemos que de cambio y de una mayor autonomía respecto a las decisiones concretas del ámbito de la política. Bueno, pues somos el colectivo Trafiguar, venimos trabajando desde el año